buenas a todos, soy su Dr. Maiter y estoy súper feliz aquí en YouTube para un video que todo el mundo me ha pedido. Hemos hablado de tantas cosas, hay como 300 videos en mi canal de YouTube, pero ninguno tan loco y tan bueno como este. Señores, recuerden suscribirse al canal aquí de su Dr. Maiter, suscríbanse por favor, es un canal hermoso, espectacular de vida sana. Vean mi video anterior, no sé cuál es, ahí está, véanlo también. Y vamos a aprender hoy un video espectacular donde les voy a decir qué no se puede comer en una dieta keto. Hoy no voy a hablar de qué se puede comer, ni explicar la fisiología, ni explicar la bioquímica. Están mamados de que les explique la fisiología, la bioquímica, esto, lo otro. Lo que sí les puedo decir es que la dieta keto no se basa en no comer carbohidratos. La dieta keto lo que se basa es en no activar la insulina. Cuando tú no activas la insulina, se activa el glucagón y comienzas a quemar tu grasa corporal, a bajar tu grasa corporal, a bajar de peso, a curar tu salud, a curar tu resistencia a la insulina, tu diabetes, tus enfermedades inmunes, todo. Pero ante todo lo que tú quieres bajar de peso. Entonces, te voy a decir cuál es toda la lista de alimentos que no puedes consumir porque te activan la insulina y no te dejan bajar de peso, siendo keto. Hoy no te voy a decir comer 70% de grasa, pero si lo puedes comer mejor. Hoy no te voy a decir come estas verduras, no te voy a decir. Te voy a decir cuáles son todos los alimentos, esos 12 alimentos que no puedes consumir porque te activan la insulina. Y comencemos de una vez, por el que más a ti te preocupa. Las frutas. Las frutas activan la insulina. Las frutas tienen fructosa, pero también tienen glucosa. Entonces, las frutas, entre más glucosa y más fructosa, más te activan la insulina. La fructosa no se usa como energía, de una vez te convierte en grasa y la glucosa te activa la insulina. Pero hay frutas que tienen mucho contenido de fructosa y de glucosa y te dañan todo. Banano, melón, patilla, papaya, plátano. Todas esas frutas son terribles, pero además hay otras. Aquí están estas, están las manzanas, están las mandarinas, y hay algunas que tienen menor contenido de carbohidratos y un índice glicémico por debajo de 35, que son los frutos rojos, que en algún momento de la dieta se podrían consumir en fase 2, pero no al inicio, En el primer mes de una dieta keto, o primeros 21 días, nunca se deben consumir fruta porque queremos tener la insulina abajo. Segundo, en el primer mes de la dieta keto, primeros 21 días, no vamos a consumir granos. ¿Por qué? Doctor, pero los granos tienen proteínas. Doctor, pero los granos esto y lo otro. Porque todos los granos tienen más de 20 gramos de carbohidrato por cada 100. Todos. Y hay algunos, como el garbanzo, que tiene 70 gramos de carbohidrato por cada 100 gramos. Hay otros, como la lenteja, que tienen 30 gramos de carbohidrato por cada 100. En últimas, todos están repletos de carbohidratos. Sí tienen proteínas, pero para mí, al inicio de la dieta, nunca se puede. Tercero, las harinas. Todas las harinas, cuando te dicen harina, te están hablando de carbohidrato puro. Nada que hacer. Harina, ya sea de lo que sea. Pero hay unas que son terriblemente malas, que nunca las vas a consumir en ningún momento de la dieta keto, que son las que tienen gluten. ¿Que cuáles son? Trigo, cebada y centeno. Trigo, cebada y centeno, que son con lo que se hacen todos los panes, todos los postres, todas las pastas, nunca se pueden consumir. No hay nada que hacer, porque además de que tienen carbohidratos, están repletas de carbohidratos, están repletas, ojo con esto, de gluten. Y señores, entre eso, ay doctor, y a mí me encanta el pancito de centeno. ¡Mierda! Es mierda pura. El centeno tiene 70 gramos de carbohidratos por cada 100 y en últimas todas las harinas. Ahora, en fase 2, hay una harina o dos que se podrían consumir. Harina de coco, harina de almendras. De resto, ninguna. No todas las verduras hacen parte de una dieta keto. Hay dos verduras que para mí no son verduras porque crecen debajo de la tierra, que son zanahoria y remolacha. Con eso te hace azúcar, tanto azúcar de zanahoria como azúcar de remolacha. Entonces, señores, estas obviamente no se pueden consumir. Y si uno dice hasta la caña de azúcar es una verdura, pero eso no se puede consumir porque es pura azúcar, pues no hay nada que hacer, es un fruto. Así que, señores, esta tampoco. La leche. Vamos a hablar a un video específicamente sobre la leche. La leche tiene un problemita. Tiene lactosa. Y la lactosa es la unión de glucosa más galactosa.
o sea, azúcar, o sea, mierda. Cuando uno le dicen que la leche es agua y el segundo ingrediente que más tiene, agua que el 85%, y luego le sigue la lactosa, o sea, el azúcar, estamos hablando, por eso te encanta, le entiendo. Sabe rico, en realidad, sabe a azúcar, no hay nada que hacer, pero es mierda, no hay nada que hacer. Entonces, señores, la leche no se puede. Después te explicaré por qué el queso sí. Ahorita te lo explico en otro video. Pero la leche nunca, ni siquiera, no solamente la leche, todo lo que sea líquido, entre esos, la crema de leche, están repletas de lactosa. Ni leche ni crema de leche, lo que tú pensabas que eras keto, definitivamente cero keto. Es una keto loca la que consume esto. Seguimos con el alcohol. El alcohol, doctor Baiter, yo voy a hacer keto, pero déjeme tomarme un vinito. A ver, señores. O sea, el alcohol, sí, doctor, pero es que yo me tomo el vino y el vino no tiene carbohidratos. Y el vino o la cerveza o el whisky, eso no tiene carbohidratos. No tiene carbohidratos, pero tiene el producto de la fermentación del carbohidrato, del azúcar o de la glucosa, que se llama alcohol. O sea, cambian el C6H12A6 por un grupo OH. Y obviamente el alcohol es una sustancia que solamente sirve para, o sea, no se usa como energía y solamente sirve para producir grasa corporal. Es el doble de energética o sea, el doble de calorías del azúcar, pero con un agravante adicional. El alcohol no entra al ciclo de Krebs y todo se va para formar grasas. Por eso, el que toma alcohol pierde. Y en una dieta keto o en cualquier dieta nunca va a poder bajar de peso como él quisiera. Hay unos productos que los llaman super ketos, que son estos que vienen aquí, en estos frasquitos. O sea, lo que llaman hoy los enlatados. Los enlatados están repletos de conservantes. Llámese glutamato monosódico, llámese nitratos y nitritos. Tienen otro problemita, que a todos se les adiciona azúcar y a todos les adicionan aceites vegetales. Así sea el atún en agua, los adicionan aceite, un poquito de aceite vegetal. Y el aceite vegetal es terrible para tu metabolismo, te repleta de colesterol, te repleta en grasa de las arterias y es una mierda completa. Doctor Baiter, yo no voy a comer azúcar porque usted no me deja, pero voy a tomar edulcorantes, pero naturales, no se preocupe, yo no voy a comer Splenda, no voy a tomar Splenda, no voy a tomar estos florados ni clorados, pero sí o Monfruit o eritritol o stevia. De una vez te digo, mira, sí, no tienen calorías, sí, no te sacan de cetosis, pero hacen algo peor que eso. Los edulcorantes son 200 veces más dulces que el azúcar y al tú consumirlos, tu cerebro interpreta que le diste dulce, pero que no le diste energía. Y te va a pedir energía después. ¿Qué es lo que hace un edulcorante? Te activa la insulina un 30%, no hay nada que hacer porque sabe a dulce, pero te aumenta la grelina y te disminuye la leptina. Y por eso te da un hambre voraz. Después de tomar esto, te dan ganas de comer dulce, te dan ganas de comerte un postre, te dan ganas de comerte un carbohidrato. Por eso los edulcorantes no hacen parte de ningún estilo de vida keto. Embutidos. Los embutidos, todos, esto no es un embutido, ¿no? Porque en realidad un embutido es como un chorizo, ¿sí? Esto es una mierda. O sea, estas mortadelas, estos jamones, estas salchichas, no es un embutido. ¿Qué es un embutido? Es una sustancia en la cual se embute en una víscera, en un intestino. Esto no se embute en nada, esto se embute en un plástico. Se le pone en un plástico. Y estos, si ustedes leen por detrás, están repletas de destroza, bueno, diferentes clases de azúcar, diferentes clases de carbohidratos, destroza y además de eso, repletos de sustancias cancerígenas. ¿Cuáles? Nitritos, nitratos, glutamatos, un montón de químicos. Es que miren, si usted lee la información nutricional de esta, que no se puede leer, obviamente ahí hay como 50 ingredientes, todos químicos y azúcar por todos lados que te van a engordar. Tengo un problemito con los frutos secos. Los frutos secos sí, son ricos, sí, son saludables, sí, son hermosos, sí, tienen grasas monoinsaturadas, tienen grasas omega 3, pero tienen un problemita, que nadie es capaz de comerse 7 frutos secos. Y los frutos secos desafortunadamente tienen carbohidratos. Y al tener carbohidratos activan la insulina. Y activan la insulina grasa con carbohidratos y por eso al inicio, los primeros 21 días de la dieta, no. En algunos momentos sí, cuando no quieras bajar de peso. Señores, en resumidas cuentas, frutas, granos, arroces, cereales, harinas, algunas verduras como son remolacha y zanahoria, leche, crema de leche, licores, enlatados, edulcorantes, ojo,
edulcorantes naturales, stevia, embutidos o mal llamados jamones y frutos secos no hacen parte nunca del inicio de una dieta keto. Y no me venga con el cuento ahora que es que Dr. Biter, entonces no puedo comer nada según usted. A ver, hagan lo que se les dé la gana, como yo digo. Les estoy diciendo, si quieren hacer una dieta que los haga bajar de peso, de una, que les disminuya la insulina, que les aumente la energía, y además de eso, que les vuelva saludables, lindos y hermosos, con abdominales, que se vean bien, pues simplemente dejen de comer esto al inicio, dense un mes para que puedan resetear ese metabolismo, coman grasa como unas locas desesperadas, coman proteínas grasosas y coman ensaladas y van a ver que todo va a estar bien. Este video está buenísimo, me encanta, soy su Dr. Biter, los quiero mucho. Chao, 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 pero ojo, antes de que diga chao, chao, viene información importante. Únete a mí en drbiter.com. Segundo, únete a mi canal de YouTube que está buenísimo para seguir haciéndote videos hermosos. Te quiero mucho. Chao, chao. Dr. Biter tiene una página hermosa, www.drbiter.com. En esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso. La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas de desayuno, almuerzo y cena. Todo para que seas ese keto perfecto. Pero no es solo una dieta, no es solamente un menú, ni receta, ni lista de alimentos. Lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal. Y en ese chat grupal por 30 días voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error. Soy tu Dr. Biter.